a todos, con mucho gusto les presento la segunda clase virtual de nuestra materia Periodismo Alternativo y Redacción. El propósito principal de nuestra clase de hoy es abordar algunos aspectos fundamentales relacionados a la tercera unidad de nuestra materia con relación a la estructura del periodismo alternativo, teniendo en cuenta que esta unidad parte de algunos tópicos referentes al poder mediático y la deshumanización, como a las transnacionales de la información, las grandes cadenas o agencias de comunicación. El objetivo fundamental que planteamos con esta unidad es rescatar, es decir, uno de los objetivos fundamentales es rescatar los valores humanos de un profesional del periodismo alternativo o de la comunicación. Esos valores humanos, por supuesto, también tienen que ver con la capacidad creativa de un profesional. Por lo tanto, en esta unidad vamos a abordar también los ejes principales para elaborar un boletín informativo, que es uno de los trabajos primordiales que debe realizar un profesional, un periodista de la comunicación, ya sea en una empresa periodística o en una institución para la comunicación institucional, valga la redundancia, o cualquier empresa privada. Entonces, esos valores y esa capacidad creativa se combinan a la hora de producir dentro de los desafíos del periodismo alternativo. Ser un profesional independiente, por ejemplo, hay muchísimas posibilidades y alternativas hoy en día con el acceso a las nuevas tecnologías de la información. Por lo tanto, les invito a visualizar las imágenes que les voy a presentar a través de esta unidad y, por supuesto, asumir ese desafío de la capacitación permanente para esa autorrealización. Recordarán que en la clase anterior hablamos del capital humano y su importancia dentro de la comunicación para el desarrollo. Por lo tanto, con esta clase vamos a reforzar la esencia de la comunicación alternativa con ese enfoque especial, como les dije, al poder mediático y la deshumanización, a las transnacionales de la información, a la sociedad de la información y el desafío, el gran desafío que tenemos de hacer una oposición a ese periodismo destructivo, deshumanizante, con esa capacidad de poner en práctica los valores humanos y las estrategias profesionales de un comunicador del periodismo alternativo. Así que les invito a pasar a las presentaciones y a asumir, a cumplir a tiempo con ese pequeño desafío que tenemos con cada materia para los trabajos prácticos. Avanzamos entonces con el desarrollo de la tercera unidad de periodismo alternativo y redacción. El primer punto es la comunicación, para recordar lo que habíamos hablado sobre su esencia dentro del periodismo alternativo. Comunicación es toda manifestación de vida, y las pruebas de que hay vida solo son posibles mediante la presencia activa de algún proceso de comunicación. No todo es comunicación, pero toda manifestación de vida, como dijimos, es prueba de que hay vida. La presencia de comunicación es sinónimo de vida. En efecto, y en términos físicos, químicos, biológicos y genéticos, la comunicación es el mecanismo de la vida. Es importante, entonces, recordar, y por qué no ir también a la etimología de la palabra comunicación, del concepto de comunicación. Un primer acercamiento a la definición de comunicación
puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo o entre sí. El maestro paraguayo Juan Díaz Bordenave, un referente de la comunicación, nos recordaba que lo más importante de la comunicación es precisamente el intercambio de valores. Bueno, a partir de esta conceptualización y esta pequeña memoria sobre el sentido de la comunicación, vamos a pasar al segundo punto de nuestra unidad de 3. El poder mediático, la deshumanización y periodismo. En este contexto señalamos que información puede ser también sinónimo de dominación. La información como dominación cultural es la imposición de un conjunto de valores, conocimientos, normas de comportamiento y un estilo de vida sobre otros pueblos. Es muy importante entender entonces este punto sobre poder mediático y comunicación. ¿En qué sentido nos afecta como persona? Entonces, cuando los medios de comunicación social se constituyen en vehículos terriblemente eficaces de esa dominación cultural, reconociendo que los medios de comunicación tienen a veces un uso funcional positivo en la sociedad. Sin embargo, debemos tener muy presente que desde su mentalidad colonial y en la medida que la representan, tratan de legitimar una ideología de dominación. Interpretan nuestra realidad desde la concepción de ideas de una clase dominante que precisamente a través de sus intereses transmiten los antivalores que van deshumanizándonos, como el consumismo excesivo. Influyen en los destinatarios con criterios ajenos a sus propios valores e intereses. Entonces es muy importante entender el poder mediático y la deshumanización para ubicarnos dentro del desafío del periodismo alternativo. Vamos a pasar entonces a otro punto relevante en este contexto de los ejes temáticos de la tercera unidad: las transnacionales mediáticas. Las transnacionales de la comunicación no solo ejercen de una manera consciente y planificada la desinformación, sino que manejan a la perfección todo un código o gramática normativa para que el público masa caiga en sus redes. Entonces, entender muy bien en qué consisten las transnacionales mediáticas, que pueden también entenderse como grandes cadenas o agencias de información. ¿Cuáles son los métodos que utilizan estos grandes medios o cadenas? Informar lo contrario de lo acontecido, informar solo una parte de lo acaecido, suprimir una parte importante de la cita, de un discurso o de una declaración, de modo que el pensamiento del autor aparezca tergiversado, distorsionar los hechos cambiando a los responsables o añadiendo circunstancias agravantes o atenuantes según los intereses y las intenciones ocultas de quienes informan. Muy importante entonces este tópico entender bien. Con el material complementario que vamos a alzar en la plataforma, ustedes entonces van a ahondar, profundizar sobre estos ejes temáticos. Y bueno, para superar estos conflictos de intereses o de ética que generalmente nos crean
estos aspectos muy relevantes con connotación negativa del uso de los medios de comunicación, entonces necesitamos priorizar, tener en cuenta los valores humanos y las cualidades profesionales de un periodista. ¿Cuáles son esas cualidades primarias que podemos tener en cuenta? En primer lugar, la disposición natural para la actividad, pues en todo momento, a toda hora, el periodista encontrará material para ejercer tan noble apostolado. Mente viva, talento ágil y espíritu despierto, pues el periodismo reclama rapidez, soltura y poder de captación para abarcar en un tiempo mínimo los más variados problemas, situaciones y soluciones posibles. Espíritu inquieto, pero sereno, juicio rápido, pero justo, agudeza penetrante, pero atildada, pues ha de opinar y orientar cuanto antes mejor en forma positiva. Discreción y amor por la verdad. Recordemos que la verdad es un bien público. La mentira, la mala información, la información falsa, sin embargo, como solemos decir, desinforma, confunde, divide, entorpece la vida social. Por eso es muy importante esta discreción y amor por la verdad como cualidad profesional de un comunicador de la prensa alternativa. Otra cualidad es la suficiente cultura general y específica en el campo de la especialidad periodística en que se desenvuelve. Otra cualidad u otras cualidades, ingenio, gracia y soltura para expresarse con facilidad y acierto. Por eso hablábamos de la sintaxis, de la semántica en la clase pasada. Otra cualidad es dominio del lenguaje para escribir con propiedad, claridad, fuerza y elegancia. De esto también ya habíamos hablado en la clase anterior. Y por último, hablemos de la sujeción estricta a los cánones de la ética profesional, con un alto concepto de la verdad, del bien y de la belleza en el trabajo. Entonces, estas cualidades a tener en cuenta para toda la vida, porque cuando uno va por un camino, cuando opta por un camino, es muy difícil volver atrás, como decía un gran periodista norteamericano. Cuando vamos por el camino de la deshonestidad, es muy difícil volver atrás. Entonces, es importante capacitarse y saber desarrollar la profesión en el marco de la ética y sobre todo de la honestidad, que siempre vamos a ganar. Bueno, vamos ahora a la parte práctica, la redacción práctica, y en esta ocasión vamos a referirnos a un desafío siempre latente para un comunicador profesional: la redacción de boletines o de gacetillas de prensa. Principalmente, y hoy en día hay mucha demanda de profesionales en esta área por la era virtual, donde las instituciones, empresas necesitan de redactores profesionales. Entonces es importante tener en cuenta que el principal desafío en este caso para un desafío laboral es saber elaborar, construir una gacetilla de prensa, que es una presentación escrita, periódica y breve de información de interés público. Algunas técnicas principales de redacción del boletín o de la gacetilla de prensa. Vamos a hablar de algunas técnicas principales.
Primero, definir el formato, el tamaño de papel, tipo de letra, la distribución interna o externa y los medios de transmisión, la papelería con membrete institucional. Elaborar un directorio de medios de comunicación y otros destinatarios. Hay que tener en cuenta que un boletín o una gacetilla de prensa es siempre para impactar sobre algún tema de interés público, ya sea de una empresa, de una institución o de una organización civil. Incluir información suficiente, clara y concisa para que los periodistas que van a recepcionar las gacetillas tengan una idea completa de lo que ocurre. Incluir datos de contacto, también teléfonos y correos, para que los periodistas puedan remitirse para ampliar la información. Los boletines de prensa no deben ser más extensos que una cuartilla, una página y media de papel, siendo el ideal una sola cuartilla. Entonces, y la frecuencia también con la cual se transmiten los boletines de prensa depende del ritmo de los hechos. Estas técnicas básicas, entonces, sobre el boletín de prensa. Y bueno, para concluir, entonces quiero dejarles con estas interrogantes, teniendo en cuenta o parándonos frente a los medios de comunicación, los medios masivos en este caso, nos preguntamos, es interesante preguntarnos si queremos convertirnos en islas o masas, o asumir el desafío, ni ser islas ni masas, sino constructores del bien común, de una comunicación con visión, con criterio, de servicio a una sociedad mejor, posicionando a la comunicación alternativa y a la comunicación en general como patrimonio común de todas las formas vivientes. ¿Qué les parece esta conclusión, esta interrogante? Pregúntense ustedes cómo se sentirían solos dentro de una isla o dentro de una masa de personas sin criterio, sin opinión y sin sentido de construcción. Entonces, para entender el desafío del periodismo alternativo y sobre todo de esta vocación tan noble que es servir a la sociedad a través de la comunicación